Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta mañana vamos a iniciar este culto de alabanza y de adoración y vamos a presentar este homenaje a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos y oramos a nuestro Dios. Eterno y buen Padre Celestial que estás en los cielos. Padre, con reverencia imploramos tu santo y bendito nombre. Para darte gracias, Señor, por la vida y la respiración que nos has concedido en todos estos días que han transcurrido de la semana y hasta este momento. Que a pesar de la situación y en los momentos que vivimos, Señor, tú nos has protegido y tú nos has cuidado. Y aquí estamos, Señor. Padre, te pedimos que tú nos bendigas en esta hermosa mañana. Que tú bendigas, Padre, a tu ministerio de alabanza en esta mañana y que derrames de tu Santo Espíritu sobre todos y sobre toda tu iglesia que nos encontramos en nuestros respectivos hogares, en todo nuestro distrito. Permite, Dios eterno, que tu Santo Espíritu sea derramado en toda tu iglesia en general. Que tú bendigas a toda tu iglesia, Señor, y que en todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, sea para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Que también nos permitas que tu iglesia seamos edificados en tu palabra divina, de tal manera, Señor, que nos permita seguir adelante ante estas condiciones en que vivimos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos tus bendiciones en los méritos santos y benditos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Les hablamos en nombre de Jesús desde la iglesia de Mitlalpa. Es un gusto poder compartir con ustedes los cantos, las alabanzas de esta mañana. Y quiero leer, antes de pasar a los cantos, quiero leer una porción de la palabra que se encuentra en Salmos, capítulo 45, que dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. La palabra nos dice todo el tiempo que el Señor es digno de ser exaltado y digno de alabanza. De generación a generación sus alabanzas deben ser proclamadas. Y es en estos tiempos, hermanos, que a la distancia nosotros podemos celebrar y seguir alabando a nuestro Dios. A nuestra generación le corresponde quizás alabar de esta manera, pero estemos seguros de que nuestro Dios sigue escuchando nuestras alabanzas, sigue gozándose junto con nosotros desde nuestros hogares y en donde quiera que nosotros estemos. La palabra nos insta también a que todo tiempo adoremos a nuestro Señor. Y desde temprano, hermanos, desde temprano nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios. Invito a que entonemos este canto temprano en nombre de los cantos. Amen.
siguiente himno, hermanos, que vamos a cantar se titula Cuán grande es Él. Nos dice toda la revelación que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alcance para poder confiar en Él. Vamos a cantar juntos Cuán grande es nuestro Dios.
de esa manera, es bueno, nuestro Dios es bondadoso. Vamos a cantar esto.
dándonos de su alimento, sigue dándonos de su palabra. Vamos a orar, hermanos, para recibir esta mañana a nuestro expositor de la escuela sabática. Amados hermanos, pasa a vosotros. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar, hermanos, por esta escuela sabática que será impartida por nuestro hermano diácono Peniel Mateos, a la cual le pido, hermanos, que nos pongamos de pie. Hagamos esta oración para que Dios dé esa palabra, ese mensaje a nuestra vida y esa esperanza que siempre estamos prestos, hermanos, a recibirla de nuestro Dios. Los invito a orar, mis amados hermanos. Amado Padre y amado Dios, Jehová, Rey de Gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta hermosa mañana de día de reposo, Señor, te pedimos, bendito Dios, que en el nombre de Jesús, Padre, pongas esa pronta palabra a tu siervo, el cual, Señor Dios, alimente a tu iglesia, específicamente, bendito Dios, al distrito 11, Señor Dios, que bendigas esta congregación también, bendito Dios, de donde estamos, Señor Dios, transmitiendo para el estado de Guerrero, Dios. Que bendigas y seas, Señor Dios, con cada uno de nosotros. Que pongamos ese oído fino, bendito Dios, a tu enseñanza y pongamos por práctica, bendito Dios, tu santa palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Dios. Que tú seas con todos, con el afligido, con el que esté padeciendo una necesidad. Señor Dios, que tú lo visites y tu Espíritu Santo, Dios eterno, sea sobre cada uno de nosotros, bendito Dios. Recibe esta petición, esta gratitud, Señor Dios, que la ponemos todo, Señor, delante de ti, en el nombre del Hijo de tu amor, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Paz a ustedes, amados hermanos. En esta mañana tenemos nuevamente el estudio de la escuela sabática, esta vez con la última lección del trimestre, y la lección se titula Una iglesia ferviente. El énfasis es hacia el regocijo y las lecturas base de esta lección es Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7 y Hechos capítulo 15 del 1 al 29. El texto para memorizar o el texto base es el siguiente. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Hechos capítulo 15 versos 30 al 31. El objetivo, considerar sobre aspectos fundamentales de la experiencia de hacer misión que tuvieron los apóstoles y sus colaboradores y cómo la iglesia se abre paso dentro de sus propias controversias. En esta lección, hermanos, según tenemos en la lectura base, vamos a analizar las diferentes situaciones en las que la iglesia primitiva, la iglesia naciente, a pesar de su aparente perfección, de lo bien que compartían las cosas igualmente en uno de los hermanos, llega un momento, dice Hechos capítulo 6, en que el número de los discípulos iba creciendo y fue tal que empezó a aparecer la problemática entre ellos. Algunos de los cristianos que eran de origen griego, pues se sentían discriminados por aquellos que eran judíos al 100%, vamos a decir, puesto que sus esposas no eran tratadas de la misma manera. Entonces los discípulos empezaron a ver de qué manera podían ellos mejorar esta situación, y es como empiezan a surgir los 7 diáconos, quienes iban a atender las mesas administrativamente mientras los apóstoles se dedicarían de continuo y solamente hacia la palabra. Es donde vemos, hermanos, que empiezan a haber ciertas dificultades en la iglesia y donde vemos que cómo a pesar de todo esto la iglesia sigue adelante. En el siguiente versículo, que es el capítulo 15 del 1 al 29, vemos también otro texto en el que ya en un contexto en el que la iglesia está en un punto muy alejado de Jerusalén, los discípulos están ahí también creciendo y la iglesia estaba creciendo cuando llega un grupo de cristianos, pues judaizantes, dice aquí la palabra, que pues intentaron disuadir a los cristianos de aquel lugar para que también siguieran las tradiciones judías.
De tal manera que para hacerse cristiano primero tenía que hacerse judío, seguir todo el ritual de Moisés, para ahora sí aceptar al Señor Jesús y convertirse en cristiano. De esta manera, hermanos, Pablo y Bernabé vieron que la situación no estaba del todo bien, así que recurren a los discípulos que están en Jerusalén y empieza así el primer concilio, el concilio de Jerusalén, en el que se decide, por último, hermanos, que finalmente con tan solo creer en el Señor Jesucristo era bastante para iniciar el cristianismo. Dice la introducción de esta lección: los creyentes tenemos la bendición de formar parte de una cadena de acontecimientos que van del inicio de la historia hasta la culminación de los tiempos. El proyecto de Dios consistente en el rescate de la humanidad. Este ha inaugurado la etapa final de la historia en Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento han sabido recopilar y reconstruir una versión querigmática de la historia. No han tratado los datos biográficos con la mentalidad de un cronista investigador, antes han resaltado el núcleo del mensaje, la redención operada en Jesucristo. Las Escrituras presentan la biografía de Jesús en el marco cronológico, tiempo cuantitativo, pero el énfasis está en la intervención de Dios en esta historia, kairos o tiempo cualitativo. El eje de la cronología querigmática de Cristo se encuentra en su sacrificio, muerte y resurrección, lo que lo ubica como Señor de la historia. Los acontecimientos han sido ordenados bajo el antiguo calendario sacerdotal, puntualizando que los evangelios son textos religiosos que revelan un nuevo camino para la continuación del tiempo en el reino de la gracia. Había llegado, mis hermanos, el tiempo de Dios, el tiempo en el que se iba a abrir la salvación para toda criatura, todo aquel que confesara el nombre del Señor, sin importar que siguieran al pie de la letra la tradición de Moisés. Con tan solo creer y ser bautizados, saber que el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección había unido por fin a la humanidad con el Dios creador, iniciaba así una nueva gracia, el reino de la gracia. Con el misterio de Jesús todo pecador se puede identificar de entre tantos pregoneros de paz. La captura, juicio y muerte de Jesús trajo desconsuelo a los discípulos y grupos marginales que conocieron su mensaje. No obstante, la visión fue renovada al tercer día de su muerte por la noticia de la resurrección. Posterior al ascenso de Jesús, la iglesia nace del milagro del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. 120 representa un número que simboliza la elección de los primeros discípulos multiplicada por 10. Representa además una nueva comunidad en Jerusalén ante la vista de todo el mundo, el cual deberá ser alcanzado y se logra teológicamente al escucharlos hablar en sus lenguas. El mensaje de Pedro a los judíos nativos y a los judíos no nacidos en Israel que vienen a la fiesta del Pentecostés logra el arrepentimiento y conversión de unas 3,000 personas. Es el nacimiento de la era apostólica, que abarcará hasta el último testigo de Jesús que muere por el Evangelio, pudiendo ser identificado con Juan, el discípulo amado, el más joven de los 12 que termina sus días en una isla como prisionero recibiendo la revelación del fin de los tiempos. Al nacimiento de la iglesia destacaron diferentes testigos que dieron su vida por el Evangelio. Entre ellos, Lucas resalta en Hechos a Pedro y a Pablo, el primero en Jerusalén y el segundo como apóstol de los gentiles. Hermanos, vemos aquí cómo el Evangelio sigue creciendo y llega el número de los discípulos iniciando en 120. Después de un momento sin igual en el que reciben el Espíritu Santo en el aposento alto, esos 120 salen a hablar de la palabra en diferentes lenguas, en un momento, en un día muy especial, 50 días después de la Pascua, llamado así Pentecostés. Y en ese tiempo, hermanos, había judíos de diferentes partes del mundo conocido. Podíamos ver ahí judíos que procedían desde Media, desde Babilonia, desde el Asia Menor, de Grecia, de Roma, de algunas partes de África. Estaban ahí reunidos y era el momento adecuado para recibir la palabra de Dios, lo que conocemos como el Kairos. Había llegado el tiempo en el que Dios habría de manifestarse a toda la humanidad y lo vemos de esta manera en el libro de Hechos. La primera generación de la iglesia vivió su primera situación de injusticia a causa de las desavenencias entre judíos autóctonos de habla aramea y hebrea contra judíos de la diáspora. Hermanos, sabemos que los problemas empiezan a llegar. Sabemos que
cuando hay más de 2 personas o 3, no pensamos de la misma manera quizá, y empezamos a pensar que quizá el otro nos está viendo de una manera distinta, alguien nos está criticando, en fin. Llegó el momento, mis hermanos, en que los discípulos, estar todos juntos ahí, a la hora de servir las mesas, a la hora de comer, de compartir del pan igualmente en uno, pues algunos eran desatendidos, o más bien las viudas o mujeres que habían quedado solas, eran desatendidas, o esa era la impresión que tenían algunos de ellos. Y dijeron, pues ¿cómo es posible, verdad? Como nosotros no somos judíos procedentes de Jerusalén ni de Judea, pues no nos tratan igual los discípulos. Quizás solamente era una manera particular en la que ellos creían las cosas. Sin embargo, los apóstoles, al ver que la situación estaba complicándose, dijeron que no era bueno estar así. Entonces tenían que proponer algo. Así que se nombraron 7 personas que administraran el servicio, que administraran las mesas, llamados diáconos, para que esta situación se viera pues atendida. Así que es como inicia este episodio. La lección aprendida hace que se repita la discordia entre las comunidades paulinas, donde los judeocristianos de la diáspora ahora juzgan con menos títulos a sus nuevos hermanos llegados del paganismo. Bien, ahora hermanos, estamos en otra situación. Esta vez los judíos de la diáspora, digamos que hacían un poquito menos a aquellos que venían directamente de los gentiles, del paganismo. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar, hermanos, ahí? Empezaba a haber problemas internos. Empezaban a decir, si tú quieres hacerte cristiano, si quieres hacerte seguidor de este camino, tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte y tienes que vivir de acuerdo a esta manera, y así, solamente después de esto, te vamos a bautizar y entonces vas a poder ser llamado cristiano. De otra manera, no podrás ser salvo. La iglesia tenía que superar problemas internos si quiere cumplir la misión de alcanzar a las etnias más lejanas y distintas a nosotros. Con el tiempo, la iglesia del presente ha comprendido que la hegemonía a la que somos llamados no es cultural o social, sino de la vivencia en el espíritu, como una comunidad de hermanos que no se rompe por aspectos no fundamentales, fortaleciendo más bien el factor de la unidad, que es la gracia y la fe de Jesucristo. Solo así fue posible que soldados romanos, comerciantes, gobernantes, sanos y enfermos, estrecharan sus manos en la predicación del mensaje que ha transformado al mundo. Vamos a pasar, hermanos, al análisis de esta lección. Vamos a iniciar con el punto número 1. Un pueblo de todos los pueblos. En la etapa inicial, con los 7 diáconos griegos, se incluye a Nicolás, un prosélito, es decir, un gentil convertido al judaísmo, ahora seguidor de Jesús de Nazaret. Se abre la puerta de inclusión de los gentiles a la iglesia. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En ese trabajo, mis hermanos, de los 7 diáconos se incluye a este hombre llamado Nicolás, quien era un gentil, es decir, no era ni siquiera judío, era una persona que se había convertido al judaísmo, y es donde entonces empezamos a ver cómo se abre la puerta para que los gentiles puedan entrar a la iglesia. Punto número 1. Algunos de estos diáconos fueron más allá del servicio de las mesas. Esteban predica en el templo señalando la culminación de todo tipo de santuarios como el tabernáculo y el templo, amonestando a los dirigentes por el ataque contra Jesús, acto que le llevó a su muerte fuera de la ciudad. Aunque tengamos una labor administrativa o litúrgica de la iglesia, todos debemos testificar. Mis hermanos, Esteban fue más allá de ser administrador de mesas. Es decir, este diácono se convirtió en un administrador de la gracia de Dios. Aunque tengamos un cargo administrativo, sabemos que siempre tenemos la necesidad de predicar la palabra de Dios. Número 2. Con la muerte de Esteban inicia una persecución. Algunos cristianos huyen a Antioquía de Siria. Desde allí, Felipe, otro diácono, se dirige a Samaria, que por ser un territorio prohibido para judíos estaba libre de persecución. Nuevamente, hermanos, tomamos esta parte del Kairos. El tiempo de Dios había llegado. Y el que muriera Esteban solamente fue un parteaguas para que también
muchos de esos cristianos que estaban huyendo pudieran pasar por regiones que antes eran impensables pasar, que antes eran inhóspitas, como Felipe. Y también podemos ver otra cosa, mis hermanos, cómo se cumple la palabra del Señor Jesús cuando dice que este evangelio tenía que llegar a Jerusalén, a Judea, y el siguiente punto es Samaria, antes de llegar a lo último de la tierra. Tras la muerte de Esteban, el evangelio, lejos de limitarse, se expande, y Felipe inicia la predicación a los samaritanos, hasta ese momento excluidos de la liturgia judía. Se cumple esa sección más la palabra del Maestro, al ser testigos en Samaria. Y de ahí, mis hermanos, sabemos que hasta lo último de la tierra. Número 3. Luego Felipe es enviado por el Espíritu a un funcionario eunuco de la reina Candace de Etiopía. ¿Qué significaba la pregunta ¿qué impide? Siendo un eunuco dentro del judaísmo, ¿podría ingresar a la religión judía? ¿Qué significa para el cristianismo si crees de todo corazón, bien puedes? Bueno, hermanos, vamos a analizar esta parte en la que Felipe conoce a este varón que es un funcionario, un eunuco de la reina de Etiopía. Mis hermanos, según nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 23, verso 1, se decía que estaba excluido de la congregación cualquiera que estuviera castrado o que fuera eunuco. Entonces automáticamente vemos que había ciertos candados o ciertos límites para aquellos que quisieran entrar o adorar al Dios judío o ser parte del judaísmo. Entonces, mis hermanos, según esto, ¿habría algún impedimento para este hombre? Quizá este hombre no podía pasar del patio de los gentiles, donde estaba destinado solamente a estar o a poder adorar desde ahí. Quizá este hombre tenía un deseo de conocer a Dios más de cerca. Cuando empieza a leer esta parte de la escritura de Isaías, para él es como una esperanza que tenía, sin embargo, aún no entendía la palabra. Es por eso que este varón, Felipe, se acerca hasta él y le dice si entendía lo que estaba leyendo. Este hombre le dice, bueno, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y después de un caminar con él, al ver agua cerca de ahí, la pregunta salta a la vista. Dice este hombre, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No había ningún impedimento, mis hermanos, para este hombre. Ya no había barreras para hombres, mujeres, para aquellos que quizá estaban castrados, para aquellos que estaban en situaciones en las que ellos creían que no eran dignos de Dios, en la que quizá Dios estaba lejano para ellos. Había un Emmanuel, un Dios con nosotros, alguien cercano que estaba diciéndoles ahí que era el tiempo de también ser llamado al redil. Si crees de todo corazón, bien puedes. En Cristo, mis hermanos, las barreras se han roto para la humanidad. No hay más judío, no hay más griego, no hay más esclavo, no hay más libre. Hermanos, en Cristo Jesús estamos cerca de nuestro Dios. Número 3. Los cristianos venidos de la diáspora escucharon en sus sinagogas el mensaje de los misioneros y además fueron el enlace para creyentes circuncisos, quienes en muchos casos serían sus amigos y familiares. Haciendo un poquito de historia, mis hermanos, la diáspora es ese momento de exilio que sufren los judíos después de que el templo es arrasado por Nabucodonosor en el 589 a.C. De ahí, mis hermanos, aunque 70 años después Ciro dice que pueden regresar, muchos de esos judíos deciden quedarse allá en Media, en Persia, y también, pasado el tiempo, llegando los griegos hasta los confines del mundo, ellos también adoptan el helenismo y empiezan a dispersarse por muchas partes del mundo conocido. Es por eso que allá en la diáspora, mis hermanos, también llega la palabra hasta ese momento. El judaísmo es como una clave, como un enlace entre aquellos que estaban predicando ahora aquel Jesús, aquel hombre que había venido, que había estado durante 3 años y medio predicando la palabra y que lo hacía con autoridad. Aquel que les decía que Él era el camino, la verdad y la vida. Aquel que resucitó y demostró que Él es la vida. Entonces, esta diáspora, mis hermanos, vemos que finalmente cumplió su propósito de poder ser el enlace para que muchos escucharan
y para que aquellos que no eran circuncidados también conocieran del mensaje de Dios y de su grande amor que abarca a toda la humanidad. Número 4. Pablo de Tarso, ciudadano romano por herencia, judío con cultura griega o helénica y aleccionado en el judaísmo por Gamaliel, se convierte a Cristo por una visión no del Cristo terrenal, sino del Cristo resucitado, y es bautizado en Damasco. El testimonio de conversión es fundamental para ser testigo de Jesucristo. ¿Cuál es su testimonio de conversión para predicar a Cristo? Y bien, Pablo, mis hermanos, siendo un hombre que vivió y que estaba empapado de la cultura helénica, ahora recibe una transformación de convicciones derivado del encuentro con el Jesús resucitado, procedente de la iniciativa de Dios. Se deriva a una transformación íntima, constituyéndolo como apóstol de los gentiles que experimentará en carne propia el sufrir el evangelio del Señor hasta las últimas consecuencias. Este hombre que era defensor celoso del judaísmo, que también vemos en el libro de Hechos cómo iba hasta las casas y que iba a los lugares de reunión de aquellos hombres y mujeres, dice que entraba y los sacaba, hermanos, por la fuerza y se los llevaba creyendo que hacía justicia. Y quizá no había quien se le parara enfrente y muchos le temían y huían delante de él. Pero llegó un momento en el que Dios había de tomarlo como un instrumento para que él pudiera hablar a los gentiles, para que él viviera en carne propia lo que era amar su nombre. Y entonces vemos cómo aquel hombre recibe esa visión y cómo yendo camino a Damasco es tirado del caballo y recibe la visión del Jesús resucitado, donde queda ciego y aquellos que le acompañaban solamente escuchan la voz pero no ven nada. Y este hombre en ese resplandor recibe aquel llamado y aquella pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te has dado cuenta que estás haciendo las cosas en vano? Te es duro dar patadas contra el aguijón. Y finalmente Pablo, en actitud humilde, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O cuál es tu voluntad? Y de ahí, mis hermanos, vemos cómo este hombre es conducido y llega a la ciudad, le habla a este varón, Ananías, y finalmente recibe el ministerio en el que empezaría a vivir hasta sus últimas consecuencias. Bloque número 2. La iglesia enfrenta sus problemas abiertamente, según Hechos capítulo 15, del 1 al 29. Después de la experiencia de testificar las maravillas del evangelio al mundo gentil, algunos piden que estos nuevos conversos se sometan a la legislación de Moisés para lograr la salvación. Inicia una discusión importante en la iglesia y ésta se dispone a responder de manera asertiva. Número 1. Pablo y Bernabé, judeocristianos helenistas de la diáspora, el primero de Tarso y el segundo de Chipre, defienden los derechos de quienes proceden del paganismo, pero sobre todo los principios de la salvación por gracia. Pablo y Bernabé, mis hermanos, venían de la diáspora judía. Y bueno, pues para ellos el cumplimiento de la ley no es lo que hace ganar la salvación, tal como lo entendemos nosotros, sino el aceptar con fe el regalo inmerecido de Dios a través de Cristo Jesús. Es por eso que, sobre todo, ellos habían entendido así. Quizá, mis hermanos, vemos cómo la problemática presente era que estos hombres que habían ido a inquietar a la iglesia habían dicho que si no había circuncisión y no se seguía el rito de acuerdo a la tradición de Moisés, no se podía ser salvo, es decir, no había un camino diferente. Entonces habría que pasar forzosamente por el judaísmo para llegar a la salvación. Número 2. Pedro, quien ha tenido la misma experiencia, Cornelio y su familia, habla de cómo vio que el Espíritu Santo fue derramado en gentiles sin distinción y los bautizó sin restricción. Argumenta: regresar a estos preceptos sería atentar a Dios. ¿Alguna vez hemos puesto cargas a otros que no hemos llevado nosotros mismos? Hermanos, vemos aquí que Pedro también tiene una participación muy importante, puesto que había sido parte de ese momento en el que había entrado a la casa de un gentil. Hasta ese momento algo que ni siquiera se podía pensar.
había compartido con él e incluso los había bautizado. A un centurión romano, alguien que pues estaba muy lejos de ser judío, lejos de sus pensamientos, alguien que quizá era visto como el enemigo, ahora se convierte en el hermano, en aquel que también comparte la fe. Y es por ello que Pedro dice que si se manejara de esta manera, es decir, que se tratara de imponer a un no judío el convertirse o ser circuncidado para poder ser cristiano, entonces sería como tentar a Dios. A veces, hermanos, nos volvemos muy estrictos con otras personas cuando con nosotros mismos no lo hacemos. Es decir, caemos en el punto en el que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en el nuestro. Entonces, quizá hemos vivido esta experiencia de poder o de hacerlo así, de querer que otros vivan aquello que nosotros no podemos llevar. Entonces, estamos cerrando de esta manera. Número 2. El sistema utilizado para dirimir las grandes discusiones fue la conciliación. Para ello escucharon con atención a ambas partes, un tiempo razonable para comprender sus puntos de vista, preguntaron lo que fue necesario y así normar su criterio. Al final, Jacobo, hermano del Señor, toma una determinación basada en los hechos, pero apegada a las Escrituras. Hechos capítulo 15, 12 al 19. Hechos capítulo 15, 12 al 19. Dice de esta manera: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Bien, ¿qué garantiza la preponderancia de la palabra en nuestros conflictos? Es una pregunta. El primer concilio, mis hermanos, el concilio de Jerusalén, es precisamente el momento o el lugar en el que se van a plantear sobre la mesa estos dos puntos de vista. Uno que afirmaba que no había salvación sin guardar la ley de Moisés y la circuncisión, y otro que decía que solamente ya con el creer y saber que el Señor Jesucristo había venido, había muerto y resucitado al tercer día, era suficiente para poder adquirir la salvación, creer y ser bautizado. Entonces, hermanos, ¿qué garantiza la preponderancia de la palabra en nuestros conflictos? Sabemos que tenemos diferentes puntos de vista, pero nosotros como cristianos tenemos que poner en un lugar más alto, es decir, preponderar la palabra de Dios sobre mi pensamiento o sobre el pensamiento de cualquier otra persona. Entonces, cuando lo hacemos así, garantizamos que la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, va a ser sobre todas las cosas, hermanos, que solamente estaremos haciendo lo que Dios desea y estaremos viviendo el tiempo de nuestro Dios. Número 3. Por último, se asegura que la resolución final se da a conocer a toda la iglesia, cuyo registro quedó para ejemplo nuestro. Finalmente, hermanos, regresamos al texto base de esta lección, donde descienden a Antioquía, reúnen a la congregación, entregan la carta y la leen de tal manera que se regocijan por esta consolación. La respuesta había causado gozo y había causado consolación en aquellos que ahora habían recibido la respuesta, de que finalmente las cosas las estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Los conflictos, mis hermanos, quedan de esta manera finalmente llenados o suspendidos ya. Número 4. Los conflictos en la iglesia deben ser tratados con justicia y verdad, pero siempre buscando el bien del cuerpo de Cristo, llegando a acuerdos conciliatorios que nos permitan seguir caminando juntos. El libro de los Hechos, mis hermanos, es curioso, puesto que los primeros 4 capítulos
hablan acerca de una iglesia llena de poder, llena de compartir las cosas, llena de hacer la voluntad de Dios, donde aparentemente hay una armonía total. Sin embargo, el resto de los capítulos de Hechos nos hablan acerca de que la iglesia también tuvo problemas, de que también la iglesia primitiva tuvo situaciones difíciles. Y es por ello que vemos y bendecimos a Dios, porque la palabra nos muestra también el lado gris o el lado oscuro de las cosas. Es decir, que finalmente sí existieron los problemas, hermanos. Pero lo importante aquí es cómo saber dirimirlos, cómo saber llevarlos, cómo tener este carácter conciliatorio, sabiendo que seguiremos caminando juntos. Cuando alguien se aparta de sus hermanos, aunque tenga la razón, ha fracasado en la experiencia comunitaria. ¿Será suficiente tener la razón, mis hermanos, para dividirse el cuerpo de Cristo? De ninguna manera. Aunque tengamos la razón, mis hermanos, tenemos que compartirla con humildad y esperar a que Dios se manifieste y hable a través de su palabra. Busquemos en todo conflicto la pacificación y la conciliación. Número 3. Una iglesia ferviente. Las diferentes persecuciones que padeció la iglesia en los siglos siguientes y hasta nuestros días revelan que seguiremos siendo perseguidos en los intervalos de la historia. Jerusalén desapareció. Su templo fue destruido por segunda vez desde el exilio de Babilonia en el 586 a.C. hasta el 70 después de Cristo por Tito, hijo del emperador Vespasiano. Número 1. La iglesia ha sido enfrentada por los poderes de este mundo, pero estas fuerzas no prevalecerán en sus propósitos. Naciones y sistemas de gobiernos que se originaron después de la iglesia no existen más. ¿Aumenta esto su fe en Jesús? La iglesia, mis hermanos, ha enfrentado problemas por mucho tiempo y ha enfrentado también situaciones en las que está a punto de desaparecer a veces, en las que las naciones y los sistemas de gobierno la atacan una y otra vez. Esto, mis hermanos, tiene que provocar en nosotros saber que nuestro Dios es el Señor de los tiempos y que Él finalmente lleva las riendas de todo esto. En su palabra dice que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerían sobre ella, ya que a pesar de que lesionan y pudieran incluso dar muerte a miembros de la iglesia, sin duda, mis hermanos, la palabra de Dios se termina cumpliendo. Él está a las puertas y esto debe aumentar siempre nuestra fe, saber que su palabra se cumple en cualquier situación que vemos. Número 2. La iglesia no son los muros que nos cobijan ni una oficina, edificio o un centro de reuniones. Somos una fuerza viva manifestada por el reino de Dios. Nuestra tarea consiste en transformar, enseñar, adorar y hacer el bien a todo el mundo. ¿Considera que esta labor se podría hacer en el desierto? Ahí donde estamos, Dios nos llamó para llevar luz a las naciones. Mis hermanos, esta pregunta de llevar o que si se pudiera realizar en el desierto, realmente la palabra de Dios ha sido diseñada para ser escuchada. Es decir, no hemos sido llamados para apartarnos, sino al contrario, para que pudiéramos mostrarlos más. Como dice la palabra en Mateo, las lámparas no son para esconderse, sino para mostrarse. Entonces, hemos aprendido que el ministerio de la iglesia se desarrolla donde está la necesidad, donde se pueda transformar, enseñar, adorar y hacer el bien en medio de la adversidad, donde la gente busca la respuesta a sus preguntas. Ahí es donde tenemos que estar, mis hermanos. Número 3. Por todo lo que hemos visto, podemos concluir que somos llamados a ser una iglesia gozosa, activa, poderosa y firme, que impacta el entorno donde fue plantada, predicando a los perdidos. Una iglesia vinculada con Jesucristo y el Espíritu Santo que nace en el corazón de Dios. Somos el último eslabón en el mensaje de la salvación al mundo. Vayamos hacia la meta con todo esfuerzo y perseverancia, de tal forma que el Señor sea glorificado en todo nuestro andar. Somos llamados, mis hermanos, a ser una iglesia gozosa, a ser una iglesia que persevere y que tenemos que recordar que el Señor es glorificado en nuestro andar. Que las gentes, mis hermanos, a pesar de todo, puedan ver que Dios es un Dios real que sigue moviéndose en esta humanidad y que su propósito es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vayamos, mis hermanos, siempre con este esfuerzo y esta perseverancia a seguir haciendo la voluntad de Dios. Aplicación.
Número 1, somos parte de un plan más grande que nuestros planes familiares. Es decir, hermanos, que nuestros propósitos, nuestras metas familiares o personales que tenemos, no son relevantes en comparación al plan de salvación de nuestro Dios, algo que tenemos que cumplir. Tenemos que disponer nuestro ser para la predicación del Evangelio, para ayudar a que alguien encuentre a su Salvador. Número 2, estudie durante el resto del año el libro de Hechos de los Apóstoles y descubra con nuevos ojos cómo es que Dios ha estado manifestando su amor por el mundo en cada acto de fe de su iglesia. Mis hermanos, Dios se sigue manifestando al mundo. Muchos eruditos o conocedores dicen que el libro de los Hechos no se ha cerrado, puesto que la iglesia sigue actuando. Y es por ello, mis hermanos, que aún seguimos trabajando. Los hechos siguen, mis hermanos, se siguen realizando y cada uno de nosotros debe ser parte activa. Saber que el poder de Dios y su promesa siguen siendo manifiestas en nuestras vidas. Vivámoslo, hermanos, y podamos demostrar así que el Señor se está haciendo presente en su iglesia. Número 3. Procure que entre los problemas por los que pasa la iglesia y su familia se muestre siempre el carácter de Cristo, el príncipe de paz. Tenemos que hacer, mis hermanos, que en cada problema, y que lo seguiremos teniendo sin duda alguna, saber que Dios es el primer lugar, que nuestras diferencias podamos también saber cómo manejarlas, saber que nuestro Dios tiene las riendas de todo y que cuando también prediquemos o tengamos que dar cuentas a alguien de nuestra fe, lo hagamos sabiendo que nuestro Dios es aquel que nos ha manifestado su carácter, aquel que es llamado el príncipe de paz. Estamos ya por concluir, mis hermanos, esta lección número 13, la última de este cuaderno de escuela sabática, que también se titula así: Una iglesia ferviente. 100 años de gracia, una iglesia ferviente. Conclusión. Ser mártir, que también es igual a testigo, es parte de la misión de la iglesia. Nos tocará, como a Jesús, un hombre bueno, actuar en un mundo de oscuridad y por ello ser juzgados hasta la muerte, donde parece que el diálogo se rompe. No hay mayor amor que salvar a quien, a pesar de nuestra buena intención, crea que hace un bien atacando a quien desea su salvación. Somos llamados a esta salvación tan grande. Por último, hermanos, en 1 de Pedro 1:13 dice: por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese el Señor Jesucristo. Concluimos así, hermanos, este tercer trimestre del año, a 100 años de caminar de nuestra iglesia en México, una iglesia ferviente. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, en esta hermosa mañana, después de haber escuchado esta escuela sabática, que sin duda alguna, hermanos, es de gran bendición, los invito a que, como recomendación, hermanos, que cada uno haga llegar sus ofrendas, sus diezmos a sus tesoreros locales para poder, hermanos, seguir ayudando y sirviendo a la grey, hermanos. Así que los invito a que hagan esa encomienda, hermanos. También, hermanos, los invito que nos pongamos de pie. Vamos a clausurar este momento, a darle gracias a Dios por la escuela sabática, y puestos de pie, amados hermanos, hagamos esta oración. Bendito Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque nos has permitido grandemente, Dios, escuchar, Señor Dios, esta escuela en la cual muchos participamos, Dios. Sin duda alguna, también ha sido de gran enseñanza para llevarla a la práctica a nuestra vida diaria, Dios. Te pedimos, Padre Santo, Dios, por este distrito, por cada uno de los pastores, diáconos, ministros, obreros y especialmente por nuestro hermano sobrevedor, Ezequías Morantes, Dios, que tú nos sigas bendiciendo y pongas en nosotros el deseo siempre, el fervor, Dios, de seguir caminando y de seguir guiando, Padre, tu iglesia a los pies de Jesús. Padre bueno, Dios de amor, te pedimos estas cosas
pero también te pedimos perdón por nuestras muchas faltas. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahora, amados hermanos, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros y nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz a vosotros, amados hermanos.